Durante más de 2 siglos, una verdad incómoda ha sido cuidadosamente evitada en los círculos religiosos más influyentes del mundo. Existe un conjunto de contradicciones tan profundas entre la Biblia y el Libro de Mormón que su discusión abierta podría sacudir los cimientos de millones de creencias establecidas. No estamos hablando de diferencias menores de interpretación o matices teológicos sutiles, sino de incompatibilidades fundamentales que cuestionan la propia naturaleza de la revelación divina. Estas contradicciones no son accidentes históricos o malentendidos culturales. Son diferencias sistemáticas que revelan algo mucho más profundo sobre el origen y autenticidad de estos textos sagrados. Lo que estás a punto de descubrir fue deliberadamente mantenido lejos del conocimiento público, no por casualidad, sino por diseño institucional. ¿Por qué líderes religiosos, académicos y teólogos evitaron sistemáticamente abordar estas incompatibilidades específicas? ¿Por qué, cuando confrontados con evidencias textuales claras, la respuesta estándar ha sido el silencio o la deflexión? La respuesta es simple y perturbadora, porque estas contradicciones no pueden ser fácilmente explicadas dentro de los paradigmas doctrinales establecidos. Representan fisuras en la narrativa oficial que, una vez expuestas a la luz, fuerzan preguntas que muchos preferirían no enfrentar. Hoy tendrás acceso a información que fue cuidadosamente filtrada, censurada y minimizada por generaciones. Descubrirás no solo lo que fue ocultado, sino por qué fue necesario ocultarlo. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que pensabas saber sobre estos 2 textos fundamentales de la fe cristiana. La narrativa oficial que nos ha sido presentada por siglos es aparentemente simple. La Biblia y el Libro de Mormón son textos complementarios, revelaciones divinas que se armonizan perfectamente para formar un testimonio unificado de Jesucristo y su Evangelio. Esta versión de los Hechos ha sido promovida por instituciones religiosas, aceptada por millones de fieles y raramente cuestionada en foros académicos serios. Según esta perspectiva, cualquier aparente contradicción entre los textos puede ser fácilmente resuelta a través de contexto histórico, diferencias culturales o interpretación espiritual adecuada. Los defensores de esta armonía argumentan que ambos libros proceden de la misma fuente divina y, por tanto, deben necesariamente estar en perfecto acuerdo doctrinal e histórico. Esta narrativa ha sido tan bien establecida que cuestionar su veracidad es frecuentemente visto como un acto de apostasía o falta de fe. Sin embargo, un análisis textual riguroso e imparcial revela una realidad completamente diferente. Cuando examinamos estos textos sin los filtros de la tradición religiosa o presión institucional, emergen contradicciones fundamentales que no pueden ser fácilmente reconciliadas a través de explicaciones convencionales. Estas incompatibilidades no son superficiales o meramente interpretativas. Tocan el núcleo de la teología, historia, geografía, lingüística e incluso la naturaleza de la propia revelación divina. Lo que descubrimos es un patrón sistemático de diferencias que sugiere orígenes, propósitos y contextos históricos radicalmente distintos para estos 2 textos. La evidencia apunta hacia una conclusión perturbadora. Lejos de ser complementarios, estos libros frecuentemente se contradicen de maneras que desafían cualquier intento de armonización genuina. La tesis central que exploraremos hoy es esta. Existen al menos 7 contradicciones fundamentales entre la Biblia y el Libro de Mormón que fueron sistemáticamente suprimidas o minimizadas porque su discusión abierta revelaría incompatibilidades irreconciliables entre estos textos. Estas contradicciones no son accidentes históricos o diferencias culturales menores.
sino evidencias de que estos libros proceden de contextos, períodos e incluso tradiciones teológicas fundamentalmente diferentes. La supresión de estas contradicciones no fue accidental, sino una estrategia deliberada para mantener la ilusión de armonía doctrinal y proteger estructuras institucionales que dependen de esta narrativa unificada. Lo que fue ocultado de ti no son solo diferencias textuales, sino evidencias que cuestionan los propios fundamentos sobre los cuales millones de personas construyeron su fe. El misterio que nos proponemos desentrañar hoy no es solo lo que estas contradicciones revelan sobre los textos en sí, sino por qué fue considerado necesario ocultarlas del escrutinio público. ¿Por qué instituciones poderosas invirtieron tanto esfuerzo en evitar discusiones abiertas sobre estas incompatibilidades? ¿Qué verdades estas contradicciones amenazan revelar? Y más importante, ¿qué nos dice la supresión sistemática de esta información sobre la naturaleza del control institucional sobre la narrativa religiosa? Las respuestas a estas preguntas no solo iluminarán las diferencias entre estos textos sagrados, sino que revelarán mecanismos más amplios de cómo la verdad es gestionada, filtrada y, cuando es necesario, suprimida para proteger intereses establecidos. El viaje en el cual embarcamos hoy no es solo una exploración académica de diferencias textuales, sino una investigación sobre cómo el conocimiento es controlado, cómo las narrativas oficiales son mantenidas y cómo las verdades inconvenientes son sistemáticamente removidas del discurso público. Cada contradicción que examinaremos representa no solo una incompatibilidad textual, sino una ventana para entender cómo las instituciones poderosas moldean nuestra comprensión de la realidad. Prepárate para descubrir no solo lo que fue ocultado, sino los mecanismos sofisticados a través de los cuales esta ocultación fue realizada y mantenida por más de 2 siglos. La primera contradicción que examinaremos es tal vez la más fundamental de todas: la naturaleza de la propia Trinidad. La tradición bíblica cristiana, desarrollada a lo largo de siglos de debate teológico y consolidada en los concilios de Nicea y Constantinopla, la Trinidad es comprendida como 3 personas distintas en una única esencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos, coiguales y consubstanciales, formando una unidad indivisible de la divinidad. Esta doctrina, aunque compleja y frecuentemente debatida, se convirtió en el pilar fundamental del cristianismo ortodoxo. Textos bíblicos, como Juan 10:30, donde Jesús declara: «Yo y el Padre somos uno», son interpretados dentro de esta estructura trinitaria que enfatiza la unidad esencial de la divinidad. La fórmula bautismal de Mateo 28:19, invocando el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refuerza esta comprensión unitaria de la naturaleza divina. Sin embargo, el Libro de Mormón presenta una perspectiva radicalmente diferente que sugiere 3 seres completamente distintos y separados. En pasajes como 3 Nefi 11:27, donde Jesús aparece como una persona física separada del Padre, y en Éter 3:14-16, donde el hermano de Jared ve a Cristo como un ser corpóreo distinto, emerge una teología que contradice fundamentalmente el concepto trinitario tradicional. Más revelador aún es 2 Nefi 31:21, que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como 3, de una manera que implica separación ontológica, no unidad esencial. Esta no es una diferencia sutil de énfasis, sino una incompatibilidad teológica fundamental que cuestiona la propia naturaleza de la divinidad. Si ambos textos proceden de la misma fuente divina, ¿cómo pueden presentar comprensiones tan contradictorias sobre la naturaleza fundamental de Dios? La segunda contradicción emerge cuando examinamos la cronología de la revelación sobre Cristo.
La narrativa bíblica sigue una progresión clara. Profecías antiguas apuntan hacia un Mesías venidero, cuya identidad y misión son gradualmente reveladas a través de los siglos. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de un libertador prometido, pero sus conocimientos sobre detalles específicos de la vida, muerte y resurrección de Cristo son limitados y frecuentemente simbólicos. Incluso figuras como Isaías, aunque proféticas, presentan visiones que son interpretadas retroactivamente a la luz de los eventos del Nuevo Testamento. Esta progresión revelacional tiene sentido dentro de una comprensión lineal de la historia de la salvación, donde el conocimiento divino es revelado gradualmente conforme la humanidad está preparada para recibirlo. El Libro de Mormón, sin embargo, presenta pueblos precolombinos con conocimiento detallado y específico sobre Cristo siglos antes de su nacimiento. En 2 Nefi 25-26, Nefi declara conocer a Cristo con una especificidad que rivaliza con los escritos apostólicos post-resurrección. Más problemático aún, en Mosía 3:8, el rey Benjamín profetiza sobre Cristo usando terminología y conceptos que solo fueron desarrollados en la teología cristiana primitiva después de la crucifixión y resurrección. ¿Cómo es posible que pueblos aislados en las Américas poseyeran conocimiento teológico más avanzado sobre Cristo que los propios contemporáneos de Jesús en Palestina? Esta contradicción cronológica no puede ser fácilmente explicada sin cuestionar la autenticidad histórica de al menos uno de estos relatos. La tercera contradicción reside en la geografía y arqueología. La Biblia describe eventos en lugares que pueden ser históricamente verificados y arqueológicamente confirmados: Jerusalén, Babilonia, Egipto, Roma. Todos estos lugares existen y contienen evidencias arqueológicas que corroboran muchos de los eventos bíblicos. Incluso cuando detalles específicos son debatidos, el contexto geográfico y cultural de la narrativa bíblica está sólidamente anclado en la realidad histórica del Oriente Medio antiguo. Descubrimientos arqueológicos continúan iluminando y, en muchos casos, confirmando aspectos de la narrativa bíblica, desde la existencia de figuras históricas hasta prácticas culturales y religiosas descritas en los textos. En contraste marcado, el Libro de Mormón describe civilizaciones masivas en las Américas que no dejaron ningún rastro arqueológico verificable. Ciudades con millones de habitantes, guerras involucrando ejércitos de cientos de miles de soldados, tecnologías avanzadas de metalurgia y agricultura. Todo esto supuestamente ocurrió en las Américas sin dejar evidencia física detectable. Más, en problemático aún, el libro describe animales, plantas y tecnologías que simplemente no existían en el continente americano durante los períodos mencionados. Caballos, ganado, acero, trigo, elementos centrales de la narrativa del Libro de Mormón que son anacronismos históricos comprobados. Esta ausencia total de corroboración arqueológica no es solo una laguna en la evidencia, sino una contradicción activa con lo que sabemos sobre la historia precolombina de las Américas. La cuarta contradicción se manifiesta en el lenguaje y traducción. La Biblia muestra clara evolución lingüística a lo largo de sus muchos siglos de composición. Del hebreo arcaico de los textos más antiguos al griego koiné del Nuevo Testamento, podemos trazar la evolución natural del lenguaje y del estilo literario. Diferentes autores bíblicos exhiben vocabularios distintos, estructuras sintácticas variadas y características estilísticas únicas que reflejan sus contextos históricos y culturales específicos. Esta diversidad lingüística es exactamente lo que esperaríamos de una colección de textos compuestos por múltiples autores a lo largo de más de 1000 años. El Libro de Mormón
supuestamente abarcando un periodo de 1000 años y múltiples autores, exhibe una uniformidad lingüística sospechosa que refleja consistentemente el inglés bíblico del siglo XVII. Más revelador aún, el texto contiene anacronismos lingüísticos específicos que traicionan su verdadero origen temporal. Frases como «y aconteció que» aparecen con frecuencia estadísticamente imposible, creando un patrón repetitivo que sugiere autoría única intentando imitar el estilo bíblico. Además, el libro incorpora errores específicos de la traducción King James de la Biblia, incluyendo pasajes de Isaías que sabemos ahora ser traducciones imprecisas del hebreo original. ¿Cómo un texto supuestamente traducido de planchas de oro antiguas podría reproducir errores específicos de una traducción inglesa del siglo XVII? La quinta contradicción emerge cuando examinamos conceptos teológicos avanzados. La Biblia muestra desarrollo doctrinal progresivo, donde conceptos teológicos complejos evolucionan gradualmente a través de la revelación y experiencia histórica. Doctrinas como la justificación por la fe, la naturaleza de la gracia y conceptos soteriológicos sofisticados son desarrollados principalmente en los escritos paulinos y otros textos del Nuevo Testamento, reflejando la maduración teológica de la Iglesia primitiva después de la resurrección de Cristo. Incluso conceptos fundamentales como la comprensión completa de la divinidad de Cristo fueron desarrollados y articulados a lo largo de décadas de reflexión apostólica y debate teológico. Sorprendentemente, el Libro de Mormón presenta estos mismos conceptos teológicos avanzados en contextos precristianos, siglos antes de su desarrollo histórico. En Alma 34, 15, 16, encontramos una articulación de la expiación que rivaliza con la sofisticación teológica de Pablo, pero supuestamente proferida por un profeta americano siglos antes de Cristo. Más problemático aún, Dus Nephi 2, 6, 8, presenta una comprensión de la gracia y justificación que incorpora terminología y conceptos que solo fueron desarrollados en la teología cristiana primitiva después de extenso debate y reflexión. ¿Cómo es posible que profetas precristianos en las Américas poseyeran comprensión teológica más avanzada sobre la expiación de Cristo que los propios apóstoles que vivieron con Jesús? La sexta contradicción reside en la estructura narrativa de los textos. La Biblia exhibe la complejidad literaria esperada de una colección de textos compuestos por múltiples autores a lo largo de siglos. Diferentes libros bíblicos muestran estilos literarios distintos, vocabularios únicos, preocupaciones teológicas variadas y perspectivas culturales diversas. El libro de Job difiere dramáticamente de Crónicas, que a su vez contrasta marcadamente con las epístolas paulinas. Esta diversidad no es solo estilística, sino que refleja genuinamente diferentes contextos históricos, culturales y personales de los autores bíblicos. Podemos identificar características lingüísticas específicas que distinguen a Isaías de Jeremías o a Juan de Pablo, creando una rica tapicería literaria que atestigua la autenticidad histórica de la composición múltiple. En contraste, el Libro de Mormón, a pesar de afirmar múltiples autores a lo largo de 1000 años, exhibe una uniformidad estilística que sugiere fuertemente autoría única. Patrones sintácticos, elecciones vocabulares, estructuras narrativas e incluso manerismos lingüísticos permanecen consistentes a través de supuestos diferentes autores y periodos históricos.
Más revelador aún, análisis estadísticos modernos de patrones lingüísticos muestran que el texto exhibe características consistentes con la producción de un único autor, intentando crear voces narrativas distintas en lugar de genuinamente reflejar múltiples autores históricos. Esta uniformidad no es solo improbable, sino estadísticamente imposible si el libro realmente fuera el producto de múltiples autores a lo largo de siglos. La séptima y tal vez más perturbadora contradicción emerge cuando examinamos profecías y sus cumplimientos. La Biblia contiene profecías que muestran los patrones esperados de revelación genuina. Algunas son cumplidas de maneras inesperadas, otras permanecen abiertas a la interpretación, y muchas son comprendidas completamente solo en retrospectiva. Las profecías de Daniel sobre imperios sucesivos, aunque notablemente precisas, aún permiten debate académico sobre cronología e interpretación. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo de maneras que frecuentemente sorprenden incluso a los contemporáneos, demostrando la naturaleza genuinamente profética de la revelación que trasciende comprensión humana limitada. El Libro de Mormón presenta un patrón profético radicalmente diferente y profundamente problemático. Profecías en el libro son cumplidas con precisión sospechosa que sugiere conocimiento post facto en lugar de revelación genuina. Más revelador aún, muchas profecías en el libro incorporan conocimiento histórico específico que solo estaba disponible en el siglo XIX. La profecía de Nefi sobre el descubrimiento de América en Primero Nefi 13 incluye detalles sobre colonización europea, guerra revolucionaria americana e incluso aspectos específicos de la historia religiosa americana que serían imposibles de conocer proféticamente, pero perfectamente explicables si el texto fuera compuesto en el siglo XIX por alguien familiarizado con la historia americana estándar. Estas contradicciones no son anomalías aisladas que pueden ser fácilmente explicadas a través de contexto cultural o interpretación creativa. Forman un patrón sistemático que apunta hacia una conclusión perturbadora. Estos textos no solo proceden de contextos históricos diferentes, sino que reflejan tradiciones teológicas, presuposiciones culturales e incluso períodos temporales fundamentalmente incompatibles. La evidencia sugiere que, lejos de ser revelaciones complementarias de la misma fuente divina, estos libros representan productos de contextos históricos, culturales y teológicos radicalmente distintos. Más problemático aún es el hecho de que estas contradicciones no son sutiles o requieren análisis académico sofisticado para ser detectadas. Son evidentes para cualquier lector cuidadoso que compare los textos sin presuposiciones doctrinales. El hecho de que estas incompatibilidades obvias fueron sistemáticamente ignoradas, minimizadas o explicadas a través de gimnasia teológica elaborada sugiere algo más siniestro que simple oversight académico. Sugiere supresión deliberada de información que amenaza narrativas institucionales establecidas. La evidencia cumulativa de estas contradicciones pinta un cuadro claro. Estos textos no pueden ser genuinamente armonizados sin hacer violencia a la integridad de, al menos, uno de ellos. Las incompatibilidades son demasiado fundamentales, demasiado sistemáticas y demasiado evidentes para ser accidentes históricos o diferencias culturales menores. Apuntan hacia una realidad que muchos preferirían no enfrentar, que al menos uno de estos textos no es lo que afirma ser, pero tal vez aún más revelador que las propias contradicciones sea la respuesta institucional a ellas. En lugar de abordar estas incompatibilidades directamente, instituciones religiosas desarrollaron estrategias sofisticadas de deflexión, minimización y, cuando es necesario, supresión completa.
Esta respuesta no es accidental, sino que refleja una comprensión clara de que estas contradicciones representan amenazas existenciales a narrativas doctrinales fundamentales. El patrón de supresión que observamos no es único a estas cuestiones religiosas específicas, sino que refleja mecanismos más amplios a través de los cuales instituciones poderosas controlan narrativas y gestionan información inconveniente. Comprender cómo estas contradicciones específicas fueron ocultadas nos ofrece insights valiosos sobre cómo el conocimiento es filtrado, cómo las verdades son suprimidas y cómo las narrativas oficiales son mantenidas incluso frente a evidencia contradictoria. El viaje a través de estas contradicciones nos lleva inevitablemente a una pregunta más profunda. Si estas incompatibilidades son tan evidentes y fundamentales, ¿por qué fueron sistemáticamente evitadas en 1900 discusiones públicas por más de 2 siglos? La respuesta a esta pregunta revela no solo verdades sobre estos textos específicos, sino sobre la propia naturaleza del control institucional sobre información y narrativa. La supresión sistemática de estas contradicciones no fue un accidente histórico, sino una estrategia deliberada y sofisticada, implementada por instituciones que comprendieron inmediatamente las implicaciones devastadoras que estas incompatibilidades podrían tener sobre sus estructuras doctrinales y autoridad establecida. Desde los primeros años, después de la publicación del Libro de Mormón, líderes religiosos reconocieron que un análisis comparativo honesto entre los textos revelaría fisuras irreconciliables que amenazarían no solo doctrinas específicas, sino la propia credibilidad de sus reivindicaciones de autoridad divina. La respuesta no fue abordar estas contradicciones directamente a través de estudio académico riguroso, sino desarrollar mecanismos institucionales para evitar que tales comparaciones fueran hechas en primer lugar. Esta estrategia de supresión preventiva se volvió tan refinada a lo largo de los siglos que muchos fieles sinceros ni siquiera saben que estas contradicciones existen. El mecanismo primario de supresión fue la compartimentalización del estudio religioso. En lugar de alentar análisis comparativo entre los textos, instituciones religiosas desarrollaron tradiciones de estudio que mantienen los libros en esferas separadas, cada uno con sus propios contextos interpretativos, metodologías hermenéuticas y presuposiciones doctrinales. Estudiantes de la Biblia son dirigidos hacia seminarios y tradiciones académicas que raramente abordan el Libro de Mormón de forma crítica, mientras estudiantes del Libro de Mormón son canalizados hacia instituciones que tratan cualquier cuestionamiento del texto como falta de fe o apostasía. Esta separación artificial garantiza que pocos académicos desarrollen expertise suficiente en ambos textos para realizar comparaciones verdaderamente informadas. Cuando tales comparaciones ocasionalmente emergen, son rápidamente marginalizadas como trabajo de antimormones o críticos hostiles, efectivamente removiéndolas del discurso académico respetable. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como institución central en la promoción del Libro de Mormón, desarrolló estrategias particularmente sofisticadas para gestionar estas contradicciones. En lugar de negarlas completamente, la Iglesia adoptó un enfoque de respuesta controlada, donde contradicciones específicas son abordadas solo cuando es absolutamente necesario, y siempre dentro de estructuras interpretativas que minimizan sus implicaciones. Apologistas oficiales y semioficiales son entrenados para proporcionar explicaciones elaboradas que, aunque no resuelven genuinamente las contradicciones, crean la ilusión de que respuestas académicas serias existen. Estas explicaciones frecuentemente dependen de especulación teológica compleja, teorías históricas no comprobadas
o reinterpretaciones creativas que efectivamente cambian el significado claro de los textos para evitar contradicciones directas. Más insidioso aún es el desarrollo de una cultura institucional que desalienta cuestionamiento crítico a través de presión social y espiritual sutil. Miembros que levantan preguntas sobre contradicciones textuales son frecuentemente dirigidos hacia soluciones espirituales en lugar de académicas, con la implicación de que dudas intelectuales reflejan deficiencias espirituales personales en lugar de problemas genuinos con los textos. Esta estrategia es particularmente efectiva porque transfiere la responsabilidad de las contradicciones de los textos al cuestionador, creando un ambiente donde expresar dudas se vuelve social y espiritualmente arriesgado. El resultado es una comunidad de fieles que pueden estar vagamente conscientes de algunas contradicciones, pero fueron condicionados a no explorarlas seriamente. El control sobre educación religiosa formal representa otro mecanismo crucial de supresión. Seminarios, institutos y universidades religiosas desarrollaron currículos que sistemáticamente evitan análisis comparativo crítico entre la Biblia y el Libro de Mormón. Cuando los textos son estudiados juntos, es siempre dentro de estructuras que presuponen armonía y compatibilidad, con cualquier aparente contradicción siendo rápidamente explicada a través de contexto cultural, diferencias de audiencia o revelación progresiva. Profesores que podrían estar inclinados a explorar estas contradicciones más profundamente son desalentados a través de políticas institucionales que requieren adhesión a interpretaciones ortodoxas. El resultado es generaciones de estudiantes religiosos que nunca son expuestos a análisis crítico serio de las incompatibilidades entre estos textos fundamentales. La supresión también opera a través del control sobre publicación y diseminación académica. Revistas académicas religiosas, editoriales de libros religiosos y otras plataformas de discurso intelectual dentro de comunidades de fe desarrollaron políticas editoriales que efectivamente excluyen trabajos que exploran estas contradicciones de forma crítica. Cuando tales trabajos son ocasionalmente publicados, son frecuentemente relegados a publicaciones seculares o críticas que son automáticamente sospechosas dentro de comunidades de fe. Esta segregación garantiza que análisis críticos serios raramente alcancen las audiencias que más se beneficiarían de ellos. Fieles sinceros, que están genuinamente interesados en comprender sus textos sagrados más profundamente. El fenómeno de la supresión se extiende más allá de instituciones religiosas formales para incluir presiones culturales y sociales más amplias. En comunidades donde la fe en el Libro de Mormón es central para identidad social y familiar, cuestionar el texto se vuelve no solo un ejercicio intelectual, sino un acto con consecuencias sociales potencialmente devastadoras. Familias pueden ser divididas, relaciones pueden ser rotas y estatus comunitario puede ser perdido simplemente por expresar dudas serias sobre la compatibilidad entre los textos. Esta presión social crea un ambiente donde la autocensura se vuelve la norma, con individuos eligiendo evitar exploración crítica para preservar relaciones y posición social. Tal vez el aspecto más perturbador de la supresión sea cómo se volvió tan naturalizada que muchos participantes ni siquiera reconocen que están participando en ella. Profesores religiosos sinceros, líderes de fe dedicados y académicos bien intencionados frecuentemente perpetúan la supresión no a través de conspiración consciente, sino a través de condicionamiento institucional que les enseñó a evitar ciertas líneas de cuestionamiento. Genuinamente creen que están protegiendo la fe y promoviendo comprensión espiritual, sin darse cuenta de que
están participando en un sistema que sistemáticamente oculta información importante de personas que confían en ellos para orientación intelectual y espiritual honesta. Las implicaciones de estas revelaciones se extienden mucho más allá de cuestiones académicas sobre textos antiguos o debates teológicos esotéricos. Lo que descubrimos a través de este análisis toca el núcleo de cuestiones fundamentales sobre verdad, autoridad, confianza institucional y el derecho individual al conocimiento no infiltrado. Cuando instituciones religiosas, organizaciones que afirman representar la verdad divina y orientación moral, sistemáticamente suprimen información que contradice sus narrativas oficiales, no solo traicionan la confianza de sus seguidores, sino que participan en una forma de control que mina la propia posibilidad de fe genuina e informada. La fe auténtica requiere acceso a la verdad completa, no versiones sanitizadas que protegen sensibilidades institucionales. Cuando este acceso es negado o manipulado, lo que resulta no es fe verdadera, sino conformidad basada en información incompleta o distorsionada. Más profundamente, estas contradicciones fuerzan una reevaluación fundamental de cómo comprendemos revelación, autoridad religiosa y la propia naturaleza de la verdad espiritual. Si textos que afirman proceder de la misma fuente divina contienen incompatibilidades irreconciliables, esto sugiere que al menos uno de ellos no es lo que afirma ser, o que nuestra comprensión de la naturaleza de la revelación divina necesita ser radicalmente revisada. Esta no es una cuestión que puede ser fácilmente resuelta a través de explicaciones teológicas creativas o apelaciones a la fe ciega. Demanda honestidad intelectual rigurosa y disposición para enfrentar posibilidades que pueden ser incómodas para estructuras de creencia establecidas. La alternativa, continuar perpetuando narrativas que sabemos ser problemáticas, representa una forma de deshonestidad intelectual que corroe la integridad tanto individual como institucional. Para millones de personas cuyas vidas están estructuradas alrededor de la fe en estos textos, estas revelaciones presentan desafíos existenciales profundos que van mucho más allá de cuestiones académicas abstractas. Familias enteras, comunidades, tradiciones culturales e identidades personales fueron construidas sobre presuposiciones sobre la autenticidad y compatibilidad de estos textos. Descubrir que estas presuposiciones pueden ser fundamentalmente falsas no es solo intelectualmente perturbador, sino emocionalmente devastador. Sin embargo, la alternativa, vivir basado en información que sabemos ser incompleta o engañosa, representa una forma de autoengaño que últimamente mina la posibilidad de crecimiento espiritual genuino e integridad personal. La verdad, por más incómoda que pueda ser inicialmente, ofrece la única base sólida para construir una vida de significado y propósito auténticos. La supresión sistemática de estas contradicciones también revela patrones más amplios de cómo el poder institucional opera para controlar narrativas y gestionar información. Los mecanismos que observamos: compartimentalización de conocimiento, presión social para conformidad, control sobre educación y publicación, marginalización de voces disidentes, no son únicos a contextos religiosos, sino que representan estrategias que son empleadas por instituciones poderosas en muchos dominios para mantener control sobre narrativas que legitiman su autoridad. Comprender cómo estas estrategias operan en contextos religiosos nos ofrece insights valiosos sobre cómo reconocer y resistir manipulación de información en otros contextos sociales, políticos y culturales.
La capacidad de pensar críticamente sobre información religiosa desarrolla habilidades que son esenciales para navegar un mundo donde la manipulación de narrativas es cada vez más sofisticada y pervasiva. Tal vez más importante, este análisis demuestra que la búsqueda de la verdad requiere coraje. Coraje para cuestionar autoridades respetadas, para explorar posibilidades incómodas, para enfrentar la posibilidad de que creencias fundamentales puedan estar equivocadas. Este coraje no es hostilidad hacia la fe o falta de respeto por la tradición, sino el reconocimiento de que la verdad genuina es suficientemente robusta para sobrevivir al escrutinio honesto, mientras que las falsedades, por más bien establecidas que puedan estar, últimamente no pueden resistir la investigación rigurosa. La fe que requiere protección contra cuestionamiento crítico no es fe genuina, sino una forma de autoengaño que impide crecimiento espiritual e intelectual auténtico. La verdadera espiritualidad abraza la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa búsqueda lleva a destinos inesperados o incómodos. Ahora que posees este conocimiento, enfrentas una elección que definirá no solo tu comprensión de estos textos específicos, sino tu enfoque hacia la verdad en todas las áreas de tu vida. Puedes elegir regresar al confort de narrativas familiares, ignorando las contradicciones que ahora conoces y perpetuando el ciclo de supresión que mantuvo esta información oculta por siglos. O puedes elegir el camino más difícil, pero últimamente más recompensante, de buscar verdad completa, incluso cuando desafía creencias establecidas y confortos familiares. Esta no es solo una decisión sobre textos religiosos, sino sobre qué tipo de persona eliges ser. Alguien que acepta verdades convenientes o alguien que tiene coraje de enfrentar realidades complejas y a veces incómodas. Comparte este video con otros que merecen tener acceso a esta información. Comenta tus propias experiencias y reflexiones y únete a una comunidad creciente de buscadores de la verdad que se niegan a aceptar narrativas sanitizadas cuando evidencia más completa está disponible. La verdad, una vez revelada, crea responsabilidad. La responsabilidad de actuar basado en lo que ahora sabemos ser real.